Polémica causaron los dichos del ministro de Salud, Emilio Santelices, respecto al aumento histórico de casos de VIH durante el 2018. El secretario de Estado justificó el alza con la llegada de inmigrantes al país, también el uso de la píldora del día después y la baja en el uso del condón. El Colegio Médico, por su parte, respondió a Santelices y señaló que el aumento de VIH se debe a la falta de políticas públicas de prevención sexual. Queremos analizar justamente esta situación y para eso estamos junto a José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, cuando tenemos una problemática tan grave como el aumento de los casos del VIH en nuestro país y pensamos en tratar de hacer una autocrítica de alguna forma, siempre creo que es un punto importante. ¿Ustedes la hacen y por dónde va? O sea, por supuesto que nosotros la hacemos. En realidad, la autocrítica va como gremio en que probablemente durante muchos años, incluso décadas, el gremio no tuvo la fuerza suficiente para poner el tema sobre la mesa, para presionar a las autoridades de la época. Esto no es un problema, digamos, del doctor Santelices ni de este gobierno. Probablemente es un problema que lleva más de una década, donde las autoridades, más allá de campañas comunicacionales bastante blandas, insulsas, por decirlo de alguna forma, no pusieron el tema sobre la mesa. Y por lo tanto, la autocrítica como gremio fue que el Colegio Médico, junto a otros actores en salud, no tuvimos la suficiente fuerza para poner el tema sobre la mesa. A ver, pero en la práctica está el ministro de Salud, quien justamente tiene que ver este tema de políticas públicas y indica que hay dos argumentos para el alza relevante que tienen los contagios de VIH. Primero habla de que el tercio son inmigrantes, es decir, vienen con la enfermedad, porque ahí está la duda, evidentemente, si se contagian o no acá, porque obviamente en Policía Internacional a nadie se le pregunta si está contagiado con VIH, algún tipo de enfermedad del tipo de transmisión sexual. Y segundo, habla con respecto a la píldora del día después, pero englobándolo en que se ha relajado de alguna manera las juventudes con respecto a las relaciones sexuales, solamente preocupándose en no quedar embarazados. ¿Cómo toman ustedes estos dos argumentos que vienen, insisto, desde el ministro de Salud, que ve las políticas públicas con respecto a esto? Sí, para enlazarlo con la pregunta anterior, sí. La verdad que por lo menos nosotros como Colegio Médico ya nos dimos cuenta del problema y por lo tanto estamos actuando en consecuencia. Esto quiere decir que para nosotros es sumamente importante este tema. Y lo lamentable es que estemos conversando nuevamente sobre palabras desafortunadas, sobre dichos que son bastante cuestionables desde el punto de vista técnico y no estemos conversando sobre el real problema que es la falta de una política pública clara que lleve a combatir el VIH en nuestro país. Referente a los dichos del ministro, la verdad que, por decirlo de alguna forma, son bastante aventurados. Entregarle causalidad, digamos, a la introducción de la píldora el día después, la verdad que es bastante arriesgado. Y esto principalmente porque si uno hace comparación de políticas públicas y comparación, digamos, con la experiencia en otros países, en ningún país del mundo la introducción de la píldora el día después o de la anticoncepción de emergencia aumentó la tasa de VIH. Lo que hemos visto en el mundo es que el aumento de la enfermedad de transmisión sexual va más o menos en línea. O sea, el aumento del VIH lleva a un aumento de otras enfermedades de transmisión sexual como el virus de la hepatitis B o como, por ejemplo, la transmisión por gonococo, por gonorrea. Y por lo tanto, lo que se ha estudiado en el mundo es que son otras, digamos, las causas y no la anticoncepción de emergencia. Lo otro que dice el ministro de Salud, la verdad es que efectivamente tenemos un aumento en el número bruto de la población inmigrante que tenemos en nuestro país y por lo tanto el aumento, efectivamente hay un aumento en el número bruto, pero no así en la tasa. Esto quiere decir de que la tasa en la población de contagio, en la población inmigrante, sean portadores o sean nuevos contagiados, se ha mantenido estable. Lo que pasa es que no ha aumentado mucho el número de inmigrantes y por lo tanto al aumentar el número de inmigrantes la tasa se mantiene constante, pero el número total... Digamos la proporción que se da cuando ingresa mayor número de inmigrantes y esa tasa. Es exactamente. Nosotros no desconocemos que hay un problema, digamos, y que sobre todo como tenemos inmigrantes que vienen en condiciones de determinantes sociales con mayor pobreza, en el fondo con... menor cantidad de recursos, por decirlo de alguna forma, efectivamente la salud pública se ha visto presionada porque es la salud pública quien atiende a eso y el número total, efectivamente, hay un aumento. Pero la tasa, efectivamente, decirle que la condición de inmigrante es una condición para tener VIH, la verdad que la estigmatización que hace el ministro es totalmente
contrario a lo que debería ser nuestro líder en políticas públicas en salud. La verdad que, insisto sobre el punto, es lamentable que estemos discutiendo sobre las frases desafortunadas del ministro y no estemos hablando sobre cuál va a ser la próxima política pública. Hace menos de un mes el Ministerio sacó la nueva campaña de VIH y ya está prácticamente en el olvido. Entonces, la verdad que es lamentable, digamos, que estemos discutiendo sobre VIH acerca de las desafortunadas frases del ministro de Salud. Ayer el diputado Juan Luis Castro hablaba aquí, médico también, en el canal de Hecho con Nicolás, y se refería a que cifras también bien preocupantes cuando hablamos, por ejemplo, de que el 10% de los jóvenes solamente usa anticonceptivo, en este caso el condón, la protección que lo puede llevar no solamente a prevenir un embarazo, pero sí a prevenir en este caso el VIH. Con cifras de ese nivel, cuando hablamos de campañas, de conocimiento, de que nuestra población debería estar en un rango bastante parejo, que es lo que decía el ministro, y que son estos nuevos números los que nos hacen crecer una cifra total, ¿de qué estamos hablando? El 10% de la población es muy, o sea, los jóvenes, es muy, pero muy bajo. Probablemente, y encontrándole tratar de encontrarle sentido a lo que dijo el ministro, efectivamente, nosotros tenemos grupos de riesgo en VIH. Eso está estudiado, digamos, y los expertos sobre el tema lo saben. Tenemos una población en riesgo que son los más jóvenes. Tenemos una población en riesgo en las cuales existe actividad sexual homosexual como grupo de riesgo y efectivamente los inmigrantes también hay una tasa de riesgo porque en el fondo hay una tasa mayor que la población general. Específicamente entre los jóvenes lo que nosotros hemos visto es que efectivamente se ha relajado en el fondo el uso de preservativo en el contacto no habitual sexual. En el fondo el sexo casual, digamos, los encuentros sexuales pasajeros. Efectivamente hay un relajo en el uso del preservativo como método de evitar contagio, no solamente el VIH, sino también otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora, o sea, estaría de alguna manera ligado a lo que dijo el ministro, porque se considera que el condón por los jóvenes es un método anticonceptivo solamente. Claro, lo que pasa es que estoy tratando de encontrarle sentido a lo que dijo el ministro, pero achacarle, digamos, a la píldora del día después, ese problema, eso no es así, digamos. La tasa de consumo de píldora después se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. Hecho, si no me equivoco, se mantiene un 8%. Exacto, se mantiene estable en el tiempo y, por lo tanto, si es que queremos encontrarle causalidad a lo que dijo el ministro, habríamos tenido un aumento, así como tenemos un aumento del consumo de la anticoncepción de emergencia, habríamos tenido en paralelo el aumento del VIH, cosa que no es así. Claro. El problema se basa en que nosotros hemos pasado años y décadas con temas tabúes, digamos, y probablemente para un sector político de nuestro país, digamos, sin enrostrar, digamos, ningún tipo de juicio de valor, pero para un sector político, digamos, hablar de condón, hablar de educación sexual precoz en los colegios, hablar sobre temas de anticoncepción de emergencia, etcétera, en nuestra juventud, en nuestro colegio, digamos, fueron durante muchos años temas tabúes. O sea, aquí la traba, a tu juicio, ha sido más bien el conservadurismo que se mantiene con respecto a la sexualidad. O sea, lo que pasa es que más que referente a la sexualidad es a la educación sexual en sí, digamos. Hace no menos de 10 años, digamos, se cortó una política pública de educación sexual que era las JOCAS, digamos, que uno podrá tener su opinión, recuerdo así, el contenido era bueno o malo, pero en el fondo era... Pero había algo. Era el primer intento, digamos, para poder entregar educación sexual de verdad. O sea, tenemos que las tasas de conocimiento, esta tasa tan baja de uso de preservativo, no tenemos que entenderlo solamente como una respuesta liberal, tenemos que entenderlo como que hay una alta tasa sobre desconocimiento, hay una alta tasa sobre pérdida del miedo, digamos, a la enfermedad en sí, y no solamente al VIH, insisto, sino a muchas otras tasas, a otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la autoridad tiene que hacer, y nosotros también nos formamos, o sea, también tomamos el guante, digamos, es que tenemos que entregar la información necesaria a nuestros jóvenes. O sea, no es posible que uno de cada 10, digamos, ocupe el condón como método de evitar enfermedades de transmisión sexual. O sea, eso es tremendamente grave y lo que nos va generando es que nos va generando un bolsón de gente que va a ir creciendo y obviamente que de acuerdo a sus conductas sexuales puede transformarse en el futuro, digamos, en otro grupo de riesgo que no lo tenemos actualmente.
Ahora, cuando hace un mes, bien lo decías, se lanzó la nueva campaña contra el SIDA en nuestro país, se habló del test rápido y fue muy criticado respecto de dónde se entregaba este test, cuánto eran realmente los resultados que daba. ¿Es una campaña asertiva? ¿Es eso lo que se tiene que hacer cuando estamos hablando de educación? No necesariamente, además de poder identificar, que era lo primero, no poder tener un catastro. Pero cuando hablamos de tener que educar, y sobre todo en este punto a los jóvenes, para evitar que sigan creciendo generaciones con el virus, ¿es ahí donde se debe apuntar? Claro, lo que pasa es que en general las políticas públicas en general tratan de apuntar en distintos nichos, digamos, y en distintos ámbitos para poder ser más costo efectivas para el país. Cuando uno habla de VIH, efectivamente, hoy en día las terapias de VIH son tremendamente útiles y en general lo que ha ido descubriendo la evidencia es que entre antes se inicia la terapia, menor tasa de contagio y mejores resultados vamos a tener con el paciente y también a nivel poblacional. Entonces, uno de los ámbitos, digamos, que se ha descubierto en el mundo es que la detección precoz del VIH efectivamente juega un rol importante porque te permite iniciar tratamiento precoz, evitar la tasa de contagio, claro. Efectivamente. Por lo tanto, si uno dijera, mira, en realidad la detección precoz a través del test rápido puede ir a ser efectivamente una medida costo efectiva para frenar el crecimiento del VIH en el país. Ahí hay otros bemoles, como por ejemplo es que la tasa de contagio en Chile es muy baja, digamos. Debe estar alrededor del 0,5% si es que no me equivoco. Por lo tanto, uno para aumentar la costo efectividad, digamos, del test rápido no es barato, digamos, uno lo enfoca en grupos de riesgo. O sea, pareciera no ser tan útil hacerlo a toda la población si finalmente se concentra más en un grupo. Exactamente, y por lo tanto lo que al parecer pudiera ser más costo efectivo es concentrarlo en ciertos grupos. Efectivamente uno puede hacer una campaña comunicacional amplia para toda la población, pero la medida, digamos, de detección precoz pareciera ser más costo efectiva en ciertos grupos de riesgo y ahí es donde también hubo un poco la crítica, porque en el fondo la detección precoz habría que, como sector salud, ir dirigidamente a esos grupos de riesgo para ir intencionalmente buscar dirigidos. Lo que hemos visto en algunos servicios de salud es que, en el fondo, por cumplir, se están haciendo un número total de exámenes, pero no dirigidos a estos grupos de riesgo, que es donde necesariamente nosotros activamente tenemos que ir a buscar el VIH. José Miguel, porque comenzábamos esta entrevista y nos decías que tal vez uno de los principales problemas es que han quedado dormidos. Incluso se apuntan a ustedes mismos. Se han quedado dormidos durante las últimas décadas en lo que es educación de la sexualidad. Entonces, si es que estamos hablando de educación, ¿qué es lo que falta? Si estamos viendo que un 10% de los jóvenes son los que usan el condón, ¿no debería ir apuntada una campaña de manera mucho más agresiva en el sentido de decir, ok, vamos a identificar por un lado, pero por otro, vamos a tener que educar y de manera mucho más rápida y concreta? Exactamente, o sea, por ahí un poco va la crítica y fue la crítica, digamos, de esta campaña, porque así como nosotros tenemos que ir a buscar dirigidamente, los casos de VIH que no están diagnosticados y que es una de las ramas que tiene el Ministerio, tenemos que ir a educar también a esa población de mayor riesgo. Y la población de mayor riesgo, que parte, digamos, y luego se mantiene en el tracto, digamos, vital, son los jóvenes. O sea, nosotros tenemos que ir son los jóvenes y en esa campaña tenemos que educar, tenemos que facilitar la disposición, digamos, de anticonceptivos como el condón. O sea, en otros países, en esto no se inventa el hilo negro, digamos, y por lo tanto, y nosotros vernos como una isla, digamos, de lo que sucede en otros países es un error, digamos. En otros países las campañas educativas son totalmente explícitas, totalmente a disposición de los jóvenes, que es uno de los grupos de riesgo. La disposición de condones, digamos, se hace prácticamente en la vía pública porque esos países entienden de que tanto la campaña como la disposición de condón, casi a libre disposición, son medidas que son costo efectivas para, en el fondo, frenar un alza. O sea, lo que sí estamos siendo una isla es que probablemente en el mundo la tasa de contagio en VIH va disminuyendo y a nosotros, en el fondo, no ha ido aumentando. Entonces, yo invito, digamos, a la autoridad del Ministerio de Salud, pero también a las autoridades políticas, digamos, al Congreso, a que, en el fondo, hagan una retrospección, digamos, de qué es lo que está pasando. O sea, nosotros tenemos parlamentarios que llevan más de 10, 20 años y que han sido activos
activos contra, digamos, las campañas, digamos, a través de sus partidos políticos, etcétera, por convicciones personales. Pero cuando tenemos un problema de salud pública, probablemente muchas de las creencias personales tienen que pasar un poco a segundo plano y, en el fondo, enfrentar el problema como de verdad deberíamos Ya hacer. un problema que se hace evidentemente también por las cifras, eso es claro. José Miguel, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días.